A mi hermano Hugo, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi hermano Hugo? ¿Sí me escucha mi hermano Hugo? Vamos a orar al Señor en esta mañana y le damos gratitud al Señor y esperamos que los hermanos que hayan de entrar pues sean bendecidos. Dios lo bendiga, mi hermano Hugo, y que podamos enriquecernos en esta clase. Los últimos tres profetas que hacen falta, profetas menores, que tienen que ver con el tiempo post-exílico, o sea, después del cautiverio de Babilonia. Estos profetas que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces oramos al Señor. Padre eterno, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la gratitud. Muchas gracias por la oportunidad que tú nos permites en esta mañana estar delante de ti. Te pedimos que tú bendigas a mis hermanos, traigas sobre ellos paz, bendición de lo alto, les ayudes en Cristo Jesús. Muchas gracias por tu grande amor, misericordia en Cristo. Amén. Bien, entonces, mi amado hermano, compartimos. Ya ustedes han de ver la clase grabada. Y pues hoy me tocó solo. Bendito sea el Señor. Listo, entonces vamos a proyectarla. Permite un momentico, cuadramos. Bien, estamos en el Instituto ITEI, terminando este semestre, este año también. Y es una gran victoria que todos podamos estar aquí capacitándonos para entregar un buen mensaje del Señor. El día de hoy vamos a ver el profeta Ageo, es un profeta posexílico, después del cautiverio babilónico. Ahora es la hora de trabajar por el Señor, se llamaría así el tema importante, porque lo que es Ageo y Zacarías inspiraron al pueblo después de 17 años de no hacer nada, pararon la obra. Ahora en 17 años Dios levanta a Ageo y Zacarías y manda a este reformador que fue entre Esdras y que fueron muy importantes dentro de esa pieza importante, lo que era la restauración de Jerusalén. Y Dios envía a estos profetas a que ayuden al pueblo a animarlo. Entonces, aquí les encomia que es hora de trabajar, hora de empezar el trabajo. Entonces, vamos a mirar la introducción del libro de Ageo. Pocos profetas han logrado, como Ageo, meter tanto sentido común espiritual en un espacio tan breve. ¿Sí? Pocos profetas lo han logrado. Cada uno de los profetas que hemos estudiado, hemos visto una particularidad muy especial, y eso es una gran bendición. Esto quiere decir que cada uno de nosotros cumplimos una gran labor en la obra del Señor, ocupamos un buen puesto, un lugar especial, único para nosotros, que Dios nos ha delegado. Así que el lugar único en el canon, el mensaje de este libro, el segundo más corto del Antiguo Testamento, es sencillo: construir el templo. El remanente que había vuelto a la tierra para reconstruir habían abandonado el trabajo durante 16 años, imagínense, 16 años, por lo cual Ageo recibió la comisión de exhortar. Este exhortar es animar, no es regañar ni maltratar a nadie. Exhortar a los judíos, animarles a letargados a que se pusiesen manos a la obra. Ageo extiende su mensaje hasta el incluir el juicio de las naciones impías, como también la gloria futura del pueblo de Dios.
El autor: es posible que Ageo naciese en el día de una fiesta judía, ya que su nombre significa festivo, festivo, o nacido en día festivo. Ese es el significado del nombre Ageo, bonito, ¿no? Es el único personaje bíblico llamado así, o tal vez sus padres eran creyentes y le llamaron así con la esperanza de una nueva restauración gozosa. Pues lo más seguro es que naciese en el exilio, ¿sí? Y tuviesen esa esperanza de tener festivos, de gozarse en el Señor con la restauración de, de Jerusalén, su capital, y la fiesta, todo. Eso es algo muy importante. Entonces, Ageo es el primero de los 3 profetas que ministraron después de volver al cautiverio en Babilonia, juntamente con Zacarías y Malaquías. Esdras menciona a Ageo, libro de Esdras, menciona a Ageo en el capítulo 5:1 y en el 6:14. Y pero nuestro conocimiento, sí, nuestro conocimiento de su vida es prácticamente nulo. Esto señala la importancia del mensaje del Dios que comisiona al profeta, en contraste con la tendencia moderna y antigua de dar la gloria al predicador. Entonces, vemos acá que Ageo, con esta gran comisión de restaurar y ayudar al pueblo a animarle, ¿sí? Y crear un ambiente festivo. La fecha de Ageo es precisamente en el 520 a.C., año segundo del rey Darío, Darío I. Ageo fue el primer profeta post-exílico, o sea, después del exilio, en ejercer su ministerio en medio del remanente de Israel que había regresado. Es evidente que formaba parte del primer grupo que volvió de Babilonia a Judá. Es identificado como profeta en el capítulo 1, Esdras 5:1 y Esdras 6:14. Y está estrechamente relacionado con el profeta Zacarías. Ambos trabajaron en esa área de restauración, de animar al pueblo, pero cada uno tiene un mensaje muy distinto. No hay duda acerca de la fecha de sus mensajes, puesto que los data meticulosamente en el capítulo 1, 15, el 2:1, el 10 del capítulo 2, versículo 18, el verso 20. El año 520, unos 15 años después que volviese a Judá. Propósito del libro de Ageo. Ageo fue levantado por Dios para llamar al pueblo de Dios vuelta a las prioridades divinas. O sea, que primero era la casa de Dios. Ageo dirigió a los líderes y al pueblo que habían vuelto de Babilonia para comenzar una nueva vida en Judá. El objetivo de su ministerio era recordar al pueblo que su tarea primordial de construir el templo y advertirles acerca de las consecuencias conmitantes de la desobediencia, ¿sí? Y ayudarles a reflexionar, porque uno lee el libro de Ageo, vivían en casas artesonadas, pero la casa de Dios estaba desierta y Dios ya se había indignado por esta situación y les dice que despierte a esta situación. Entonces es allí donde Ageo levanta ese mensaje de ánimo y fortaleza de volverse a las primeras prioridades. La primera prioridad en la vida son las cosas divinas, las cosas espirituales. Entonces, como trasfondo y tema, como profeta post cautiverio, Ageo volvió a la tierra de Israel cuando Zorobabel llevó el primer grupo de regreso desde Babilonia. Su ministerio consistió en alentar al pueblo a la construcción del templo. Reconstrucción, Esdras 5:1. La expresión clave está: yo estoy con vosotros, dice el Señor. 1:3 y 2:4. Esa es la expresión clave. Otras expresiones sobresalientes son: meditad sobre vuestros caminos.
Están en el capítulo 1, verso 5, verso 7, capítulo 2, verso 15 y el verso 18. Y luego dice, esfuérzate, 2, 4. ¿Sí? Entonces son expresiones, 3 expresiones importantes. Yo estoy con vosotros, ¿sí? Meditar sobre vuestro camino, y luego le dice, esfuérzate. Dato importante acerca del libro de Ageo. La palabra clave, meditar sobre vuestros caminos. Capítulo clave es el capítulo 1, la cuestión de las prioridades incorrectas, ¿sí? Prioridades incorrectas que eran las casas, el trabajo, las comodidades, ¿sí? Aquí hay mensaje para mañana, ¿vieron? Aquí tienen el mensaje para mañana. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué piensas con respecto al día de mañana? ¿Estar en la casa de Dios o estar en otra parte? Entonces, este es un punto muy importante. Versículo clave, capítulo 1, verso 2 al 8, verso 12 y capítulo 2, 4. Personaje clave, Ageo, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, que eso lo vimos ya estudiando el libro de Esdras. Significado de Ageo, el nombre del autor, ya hemos visto que es festivo, ¿sí? O nacido en una fiesta, nacido en una fiesta. Geografía de Ageo es, Josué predicó al reino de Judá, ¿ok? De Ageo. Josué predicó en el reino de Judá. Bosquejo. La primera profecía, primer día del mes sexto, capítulo 1, primer día del mes sexto. Reprensión por descuidar la reconstrucción del templo, 1:1 al 4. Abandonar la reconstrucción resultó escasez y sequías, 1:5 al 11. Alentado por Ageo, pueblo reanudó la obra del templo, 1:12 al 15. La segunda profecía de 21 del mes séptimo, 2:1 al 9. El profeta volvió a animar al pueblo asegurándoles la presencia del Señor, ¿sí? Asegurándole la presencia del Señor. Recuerde que el 2:4 dice, esfuérzate. Y Dios les asegura que Dios está con él, con ellos. Entonces les anima a reconstruir el templo. Este es un bosquejo muy importante, ¿sí? También tenemos la gloria del templo futuro, que sobrepasaría la anterior, 12 y el 9. La tercera profecía del día 24 del mes noveno, ¿sí? 2:10 al 19. Los sacrificios ofrecidos sobre el altar serían inmundos mientras el templo permaneciese en ruina, 2:10 al 14. Antes de echar el cimiento del templo, el pueblo sufrió escasez, 2:15 al 17. Si reanudan la obra del templo, el Señor los bendeciría. Cuando uno tiene prioridades, primero en las cosas divinas, el Señor bendeciría nuestras vidas. Primero, Dios. La cuarta profecía del día 24 del mes noveno, 2:20 al 23, animó al pueblo ante la promesa de derrota de las naciones gentiles y del establecimiento del reino del Mesías. Esta profecía, 2:20 al 23, tiene que ver con el terminar lo que llama el tiempo de los gentiles y la venida del Señor. Y con respecto a la derrota de las naciones, tiene que ver con Mateo 25, donde el Señor baja, ¿sí? Mateo 24, 29, ¿sí? Donde el Señor baja, y es el tiempo del Armagedón. Las naciones de gentiles serán derrotadas. Tenemos aquí el libro de Zacarías. Libro de Zacarías. En este libro de Zacarías, ¿sí? Vamos a ver algo muy importante. El libro de Zacarías es muy citado en el Nuevo Testamento. Libro de Zacarías. La profecía de Zacarías es muy preciosa para el cristiano por su singular énfasis mesiánico, ¿sí? Zacarías nos habla de las dos venidas de Cristo. El capítulo 9 nos habla sobre el Señor que viene en un pollino de asno. Y el capítulo 12 al 14 nos habla sobre la segunda venida, que tiene que ver con Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 y Apocalipsis 16, 19, 21, 14 al 21. Su exposición panorámica de los eventos relacionados con la primera
y segunda venida de Cristo. Lo consecuente restauración milenaria de Israel. Hasta el milenio se nos ubica Zacarías, muy nombrado en el Nuevo Testamento. El lugar único en el canon. Génesis, Salmos e Isaías son libros más citados en el Nuevo Testamento, a que al considerar su extensión y contenido crucial, no es de extrañar nombrar Salmos, Génesis e Isaías. Pero parece mucho, se sorprenderían al descubrir que Zacarías, con solo 14 capítulos, se menciona unas 40 veces en el Nuevo Testamento. Sin duda alguna, esto se debe especialmente al hecho de que el libro es plenamente mesiánico. Es más cristocéntrico de todos los profetas menores, Zacarías. Lo fascinante visión simbólica de Zacarías, junto con su mensaje y revelaciones, todo ello realza la importancia e interés de este libro post-exílico. El autor. En el Antiguo Testamento hay unos 30 hombres llamados Zacarías. ¿Sí? Zacarías. Este profeta y sacerdote probablemente nació en Babilonia durante el tiempo del destierro. Nehemías menciona su llegada a Jerusalén, 12:4 y el verso 16. Y Esdras cita su ministerio en el capítulo 5, versos 6 al 14. ¿Sí? Zacarías reemplazó el breve ministerio de Ageo para alentar el remanente. Zacarías desempeñó un largo ministerio y probablemente escribió los capítulos 9 al 14, mucho después de las sesiones que están datadas. La fecha. Zacarías comenzó su profecía en el 520. Recuerden que tiene una relación con el ministerio de Ageo, también ministerio de Ageo. El mismo año que el ministerio de Ageo, pero continuó por lo menos 3 años más que Ageo. Zacarías tuvo el cuidado de identificarse mediante su linaje familiar. Era hijo de Berequías, hijo de Iddo. Esta información es útil porque Nehemías en el 12:4 y el verso 16 revela que Iddo era uno de los sacerdotes que regresaron a Babilonia, a Judá. De manera que Zacarías fue otro sacerdote llamado al oficio profético. Esdras 5:1 y 6:14. Sitúan a Zacarías al lado de Ageo con el primer grupo de exiliados que regresaron. Zacarías dató también su ministerio de manera meticulosa, 1:1, 7:1, y esto sitúa los mensajes de Zacarías en el marco de los años del 520 al 518 antes de Cristo. Bien. Propósito de Zacarías. La profecía de Zacarías fue dada al pueblo que volvió de Babilonia. Estas personas ya habían respondido el mensaje de Ageo y habían reanudado la construcción del templo. Ahora Zacarías ministró para su consuelo. En Esdras 5:2 se nombra a Zacarías. El profeta les habló de las abundantes futuras bendiciones de Dios sobre la nación. Y esto llenó al pueblo de valor y de mucha esperanza. Miramos un poquito el trasfondo y el tema de Zacarías. Zacarías era hijo de Berequías, como Ageo fue profeta para el pueblo de Judá, que había vuelto a su tierra después del cautiverio. Se unió a Ageo para exhortar y animarles a reconstrucción del templo. Esdras 5:1. La profecía de Zacarías comenzó entre el segundo y tercer mensaje de Ageo. ¿Sí? Entre el segundo y el tercer mensaje de Ageo. Empieza entonces a arrancar Zacarías a pregonar su mensaje. En 8 visiones, utilizando el lenguaje sumamente simbólico, predijo la derrota de las potencias mundiales de los gentiles. Esto tiene que ver con el tiempo de los gentiles en el Armagedón. El juicio de los judíos apóstatas por haber rechazado a Cristo, la limpieza, restauración y gloria del remanente y la prosperidad futura de Jerusalén.
Las 5 primeras visiones son mensajes de gracia, las 3 últimas de juicio. Óigame bien, las 5 primeras visiones son mensajes de gracia. Las últimas visiones, o las últimas 3 visiones, son mensajes de juicio directamente. Recuerde que es la derrota de las potencias mundiales. Las notables profecías de Zacarías respecto al Mesías predicen su entrada a Jerusalén, 9:9. Su traición por 30 piezas de plata, 11:12 al 13. Su muerte como el pastor herido, 13:7. Su regreso al monte, como monte de los olivos, 14:4. Su reinado milenial como sumo sacerdote y rey, capítulo 14:9. Aunque muchas de las profecías tuvieron aplicación o cumplimiento parcial en los días de Zacarías, hay muchos que aún son futuras. Entonces, respecto al Mesías, recuerde que predice su entrada en un asno, 9:9, su traición por 30 piezas de plata, 11:12 al 13, su muerte como pastor herido, 13:7, su regreso al monte de los olivos, 14:4, su reinado milenial como sumo sacerdote y rey eterno, 14:9, aunque muchas de las profecías tuvieron aplicación o cumplimiento parcial en los días de Zacarías, hay muchas profecías de esta índole que con doble referencia tienen que ver con el futuro de la nación de Israel, de las naciones gentiles y la venida del Señor Jesucristo. Datos importantes acerca de Zacarías. Palabra clave, el Mesías venidero. Capítulo clave, verso 14, capítulo 14, la venida del Mesías. Versículo clave, 12:10 y 14:1-4. Esos son los versículos clave del libro de Zacarías. Personajes claves, Zacarías y el pueblo de Israel. Significado de Zacarías. Título por el profeta. Geografía de Zacarías. ¿Sí? Capítulo siempre predijo pues sobre la nación del reino de Judá. La nación del reino de Judá. Esa es la parte geográfica. Uno ve en el bosquejo, por ejemplo, del libro de Zacarías, como exhortación y arrepentimiento y la obediencia y advertencia a aprender de los errores de sus padres. 1:1 al 6. Él insta al pueblo que aprenda de los errores de su padre, ¿sí? De los padres de cada uno. También 8 visiones designadas para alentar al pueblo en la reconstrucción del templo, ¿sí? El varón cabalgando sobre un caballo alazán, 1:7 al 17. Los 4 cuernos y los 4 carpinteros, 1:18 al 21. El varón con un cordel de medir, capítulo 2. El sumo sacerdote Josué, capítulo 3. El candelabro de oro y los 12 olivos, capítulo 4. El rollo que volaba, 5:1 al 4. La mujer en un efa, capítulo 5, 5 al 11. Los 4 carros, 6:1 al 8. Josué coronado como sumo sacerdote, 6:9 al 15. Los judíos de Betel que inquieren acerca de continuar el ayuno, capítulo 7 al capítulo 8. La cuestión del ayuno, 7:1 al 3. El primer mensaje, 7:4 al 7. Segundo mensaje, 7:8 al 14. Y tercer mensaje, 8:1 al 17. Cuarto mensaje, capítulo 8, verso 18 al 23. Primero oráculo, enfatizando la primera venida del Mesías, capítulo 9 al capítulo 11, la primera venida del Mesías. Las naciones gentiles serán juzgadas, 9:1 al 8. Primera venida del Mesías, 9:9. Desarmamiento y paz universal en la segunda venida de Cristo, 9:10. Esto tiene que ver también con el milenio. Regreso a los cautivos de Jerusalén, 9:11 al 12. Triunfo de todo Israel sobre Grecia, 9:13. Intervención del Señor para proteger a su pueblo, 9:14 al 17. Exhortación al pueblo a pedir la lluvia de Dios, no a los ídolos, 10:1 al 2.
Dios castigará a los dirigentes de Judá. Levantará al Mesías y dará la victoria al pueblo. Israel y Judá serán reunidos y restaurados. 10, 6 y al 12. Esto tiene que ver con la venida del Mesías cuando haga este trabajo de restaurar a Judá y a Jerusalén y a Israel. Los gobernantes infieles serán castigados. 11, 1 al 3. El Mesías será el verdadero pastor del rebaño. 11, 4 al 8. El Mesías será rechazado por su pueblo. 11, 8b al 14. Dios les entregará el pastor ídolo al anticristo, el anticristo. 11, 15 al 17. El segundo oráculo enfatiza la segunda venida del Mesías, capítulo 12 al 14. La primera venida tiene que ver con el capítulo 9, verso 9. La segunda venida tiene que ver el capítulo 12 al 14. Y cuando estemos leyendo el capítulo 12 de Zacarías, recuerde que llega hasta el capítulo 14 y tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, la venida a la parusia, ya en capítulo 19 de Apocalipsis y capítulo 16, versos 14 al 21 del libro de Apocalipsis. Jerusalén será fuerte en las tribulaciones para las naciones, 12, 1 al 3. El Señor destruirá a los enemigos de Judá, 12, 14. Los judíos reconocerán a Dios como su fuerza, 12, 5. Judá devorará a sus pueblos enemigos y será la primera ganar la victoria, 12, 6 al 9. La nación lamentará haber rechazado al Mesías, 12, 10 al 14. Habrá provisión para la purificación del pecado. Los ídolos y los falsos profetas serán quitados, 13, 2 al 6. El Mesías será muerto, Israel dispersado, 13, 7. Un remanente de la nación volverá al Señor, 13, 8 al 9. Los gentiles se juntarán contra Jerusalén, 14, 1 al 2. El Señor mismo intervendrá. Cambios cósmicos en clima e iluminación. El río de aguas vivas, 14, 8. Cristo reinará como rey. 14, 9. Cambios geográficos en la tierra. 14, 10. Jerusalén habitada y segura. 14, 11. Bonito toda esta información que Zacarías Dios le dio acerca de la venida, las dos venidas, cómo venía él. Bendito sea el Señor. Este es uno de los grandes, gloriosos profecías importantes del libro de Zacarías. Mucho detalle importante. Plaga y pánico afligirán los enemigos gentiles, 14 a 12 al 15. Los sobrevivientes gentiles adorarán a Jerusalén o se verán bajo la pena de la plaga. 14, 16 al 19. Hasta los utensilios comunes serán santificados para el Señor y los mercaderes no negociarán en la casa del Señor. Bendito sea Cristo. Uno ve, hermanos, en el punto R, hasta los utensilios comunes serán santificados para el Señor y los mercaderes no negociarán más en la casa del Señor. 14, 20 al 21. Bien, vamos a mirar acá, ya que este sería todo el contenido del libro de Zacarías. Muy importante de tenerlo en cuenta. El libro del profeta Malaquías. Malaquías tiene unos 4 capítulos. Es un libro bastante muy importante dentro de este tiempo posexílico. Y en ensamble con la parte neotestamentaria. Malaquías es como un anochecer tardío. Un anochecer tardío que finaliza un día largo, pero también es el despertar del amanecer que trae en su seno un día glorioso. Nagelsbach.
Bien, lugar único en el canon de Malaquías. Malaquías, mi mensajero, proveniente de Malá y Yad, mensajero del Señor. Tiene la distinción de ser el último de los profetas. Óigame bien, el último de los profetas. Usted preguntará, bueno, y si es el último de los profetas, casi de los últimos, porque el último ya subraya con el Juan Bautista, ¿no? Ya cierra con Juan Bautista, ¿sí? El puente entre los dos testamentos, esperando tanto a Juan Bautista como al Señor mismo. Es extraño, pero algunos creen que la profecía de Malaquías es anónima y que el nombre es un mero título de Esdras, otro escritor. Estos son los críticos de la teología liberal que no buscan cómo desvirtuar la Sagrada Escritura. Se la pasan en eso, no ocuparse de la salvación, las personas que manejan este tipo de teología liberal. Debido a que en griego y hebreo esta misma palabra puede significar ángel o mensajero. Algunos maestros en la iglesia pospostólica llegaron a pensar que lo había escrito un ángel. ¿Sí? Malaquías también posee un estilo dialéctico especial, preguntas y respuestas, que ha hecho que algunos le llamen el Sócrates hebreo. ¿Sí? El Sócrates hebreo. ¿Sí? Algunos lo llaman así, a Malaquías, el Sócrates hebreo. Importante, ¿no? Bien, el autor. Aunque la tradición judía dice que Malaquías perteneció a la gran sinagoga y que a esa gran sinagoga, que era un levita de Sofat en Zabulón, no sabemos nada definido acerca del profeta, aparte de lo que su libro nos proporciona. Hay buenas razones para aceptarle como un escritor audaz y a veces severo, quien junto con Ageo y a Zacarías llamó a los judíos post-exílicos a volver a su relación del pacto con Dios. Volver su relación al pacto con Dios. El autor se llama simplemente Malaquías. Sin información adicional, el nombre Malaquiati significa mi mensajero. Y esto ha llevado a algunos a pensar que no se trata de un nombre propio, sino simplemente de un título para la profecía. Bien, en ese caso, pero lo más probable es que sea un nombre propio, por cuanto sería insólito. Sería insólito, mis amados hermanos, que este libro fuese preservado sin dar el nombre del autor. Malaquías fue el último de los profetas enviados al remanente de Jerusalén. La tradición afirma que era un miembro de la gran sinagoga organizada por Nehemías. Puede ser, sí, grande importancia la vida de Malaquías, en este ramo importante. En contraste con Ageo y Zacarías, Malaquías no nos da la fecha de su profecía, pero unas ciertas evidencias internas nos ayudan a llegar a una fecha alrededor del 430, ¿sí? Antes de Cristo. Probablemente Malaquías ejerció su ministerio al mismo tiempo que Nehemías. Hicieron frente a cuestiones similares, ¿sí? Por ejemplo, el templo estaba construido, pero usaba mal. Malaquías unos 7 al 10. Con Nehemías 3:10. Había corrupción en el sacerdocio, Malaquías 1:7 al 2:9. Y con Nehemías 13:1 al 9. Si ustedes leen estos capítulos en paralelo de Malaquías, ¿sí? Y precisamente de Nehemías, se van a dar cuenta todo este progreso de Malaquías en medio de Nehemías y Esdras. Había matrimonios mixtos con los paganos, Malaquías 2:11 al 16, con Nehemías 13:23 al 28. Había descuidos de las ofrendas de Dios, Malaquías 3:8 al 10, con Nehemías 13:10 al 13. El ministerio de Malaquías hubiera concordado muy bien en la época justo posterior a Nehemías, o quizás en la época
en que Nehemías estuvo ausente de Jerusalén por un breve periodo y hubiese estado el ministerio de Malaquías, pero bueno, así Dios lo quiso, no hay que objecionar más nada. Propósito del libro de Malaquías. Malaquías habló a los sacerdotes, príncipes y pueblos que vivían en Jerusalén, aunque su interés primario se centraba en ellos. Probablemente hubo un mayor círculo de gente influenciada por su mensaje. La gran carga de Malaquías era un concepto sobre el reto Dios. El pueblo se toma la seriedad a Dios, serían corregidos sus caminos y caminos pecaminosos si tomaban en serio a Dios. Vamos a mirar datos importantes acerca de Malaquías. Palabra clave. El temor del Señor. Capítulo clave es el capítulo 1. Denuncia de la irreverencia. Versículo clave es el capítulo 1, versos 6 al 13. Ahí está el versículo clave. Personaje clave, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Significado de Malaquías, tomado del nombre del profeta autor, mi mensajero. Fecha, está claro que Malaquías escribió en el 538 a.C., ya que usa palabras casi exclusivas posencílico. Para gobernador también es obvio que escribió después de los otros dos profetas menores que hubo tras el exilio, Geo y Zacarías. Puesto que en Malaquías vemos que el templo estaba terminado, los rituales se habían establecido de nuevo y de hecho había pasado el tiempo suficiente para que empezaran un declive espiritual. También los mismos sacerdotes de Jerusalén habían sido reconstruidos. Probablemente Malaquías podría ubicarse entre los años 470, ¿sí?, al 460. Vamos a mirar un poquito el trasfondo y el tema del libro de Zacarías. Los problemas de la época de Malaquías son los mismos que hubo con Nehemías: matrimonios mixtos con paganos, prácticas financieras injustas, retención de los diezmos de la casa de Dios y apatía espiritual en general. O bien son problemas idénticos a los mencionados en Nehemías, una residencia en los mismos pecados mucho tiempo después de él. Reincidencia. Debido a la falta de vida en la religión de los judíos, después del cautiverio, Malaquías intentó conmoverles usando su vivo método de diálogo con un pueblo infiel. Se ha señalado que Malaquías hace un honor a nombre mi mensajero o mensajero del Señor, porque en sus 4 cortos capítulos el profeta describe a 3 personas: el sacerdote del Señor, el sacerdote 2:2 y Juan Bautista 3:1, nuestro Señor mismo 3:16. Ahorita miramos un detalle de eso. Malaquías se recoge la última súplica de Dios para con su pueblo en el periodo del Antiguo Testamento. Tras él, la voz profética permanecerá en silencio durante 4 siglos, hasta la venida de Juan Bautista. Vale la pena considerar que a pesar de las fechas tardías que algunos críticos puedan atribuirle a Malaquías o a otras profecías, definitivamente estas se escribieron con la antelación a las venidas de Juan y del Señor Jesús. Y así que son vamos a mirar algo importante. En el caso, hasta la venida de Juan Bautista, vale la pena considerar que a pesar de las fechas tardías que algunos críticos puedan atribuir a Malaquías o otras profecías, definitivamente estas se escribieron con antelación a la venida de Juan y del Señor Jesús. Y es así que son verdaderas profecías.
no mera historia escrita como si fuese profecía, tal como alega algunos críticos destructivos. Vamos a mirar el bosquejo y miramos un datico en el capítulo 3. Las acusaciones del Señor contra Israel, la respuesta de ellos y advertencias de los juicios de Dios. La ingratitud, capítulo 1, 1 al 5. El sacrilegio de los sacerdotes, 1, 6 al 14. La condenación de los sacerdotes, 2, 1 al 9. El divorcio y los matrimonios mixtos, 2, 10 al 16. La negación de la santidad y justicia de Dios, 2, 17. Paréntesis, la venida del Mesías y juicio, 3, 1 al 6. La continua recaída del pueblo, 3, 7. Robando a Dios los diezmos y ofrendas, 3, 8 al 12. Las falsas acusaciones contra Dios, 3, 13 al 15. La bendición del remanente y el juicio de los impíos, 3, 16 al 4, 6. La restauración del remanente fiel, 3, 16 al 18. El juicio de los impíos, 4, 1. La venida del Mesías en remanente, 4, 2 al 13. Conclusión, llamado a la obediencia con la promesa de la venida del profeta Elías, 4, 4 al 6. Miramos este en el capítulo 3, perdón. Les dije que iba a hablar algo aquí. Ahora dice 3.1, ahora Dios responde al reto impío del versículo anterior. Él enviará su mensajero. Una promesa que tuvo cumplimiento pasado y parcial en Juan el Bautista, pero que espera un cumplimiento pleno y futuro cuando Elías, el 4.5, venga. Elías ha de venir. Cuando Cristo estuvo en la tierra dijo que Elías ya vino y estaba hablando del espíritu de Elías, ¿sí? No hablando del propio Elías. Pero él dijo, Elías ha de venir, el mismo Señor. Y en el 4.5, prepare el camino del Señor, el mensajero del pacto, a quien deseaban, ironía. La ironía aquí consiste en que cuando él vino, su primera venida, la nación de Israel no lo deseó, sino que lo crucificó. Esta gente fracasó por no ir acompañado con fe, al no creer, ¿sí? Y lo que hicieron fue acusar al Señor y matarlo. En el 3, 2 al 4, el tiempo de su venida se refiere a la segunda venida. El Señor vendrá a juzgar el pecado. ¿Y quién podrá estar en pie? Este ministerio purificado, representado cuando Cristo limpió el templo, se verá finalmente cumplido con su segunda venida. Los hijos de Leví, sacerdotes, serán purificados para que puedan efectuar ofrendas de santidad y justicia gratas al Señor, como los días pasados. El Señor también castigará a los hechiceros y adúlteros, 3.5, a los que juran mentira, a los que oprimen a los jornaleros, a la viuda y al huérfano, así como los que hacen injusticia al extranjero. El 3.6, el hecho de que los hijos de Jacob perseveraran de ser consumidos se debe a la realidad del Señor es inmutable. Aquí pues, Dios les bendiga. Terminamos precisamente estos 3 profetas posencílicos. Zacarías, mensaje muy importante, y Malaquías también proyecta el mensaje del mensajero Juan Bautista, y Elías también futuro, y también tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces el ángel del pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, del Antiguo Testamento tomó forma de ángel, pero en este punto del Nuevo Testamento ya no aparece como ángel, sino como un hombre, como un hombre. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, muchas gracias por tenerme paciencia, ¿sí? Muchas gracias por estar con nosotros, escuchándonos. Esto, aquí terminamos lo que son las profecías, los 12 profetas menores, y que son corticos los temas, pero muy sustanciosos, muy sustanciosos. Zacarías es uno de los profetas que uno cada rato, pues, uno cita, Zacarías y Malaquías.
Mi hermano Hugo, Dios lo bendiga. Bendiciones, profe. Amén. Gusto de saludarlo. Mi hermano Alonso también. ¿Cómo va todo por allá, mi hermano Hugo? Bien, bien por ahí. Sí. Ah, bueno. Amén, profe, también mil bendiciones. Amén, mi hermano. Bueno, aquí terminamos ya los profetas mayores y menores. Sí, espero que Amén, haya profe. sea de gran bendición para sus vidas. Ya Amén, amén. les estoy enviando los PDF para que tengan siempre a la mano cuando van a estudiar estos libros, ver la introducción de estos libros, que es muy importante. Cuando Profe, sí, mi hermano Alonso. estamos buscando hoy, profe, los anteriores materias que hemos visto y los PFEs no los encontramos ahí en Están en la plataforma. la plataforma Sí, de toca YouTube. ingresar. Sí, toca ingresar a la plataforma, Ajá. decirle al hermano Hugo para que le den sí, para usted entrar a la plataforma de ITEI, y ahí entra, se registra y puede bajar todos los PDF. Yo los estoy enviando. La clase pasada también los envié y ahorita ya los envío. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, profe. Con gusto, mi hermano. Entonces me alegra haberlo saludado y diríjanle una oración ya para terminar. Amén, profe. Bueno, entonces oremos, démosle gracias a Dios Sí, señor. por sus enseñanzas y por todo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra, en esta hora. Gracias, Señor, por la sabiduría, Señor, Dios del cielo, que usted nos da cada día, su entendimiento, su comprensión, Señor, para entender, Señor, cada día y poder, Señor, aprender, Dios de la gloria. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias también, Señor, por el profe, Señor, el tiempo, las enseñanzas, Señor, que comparte con todos nosotros, Padre. Muchas gracias te damos, Dios del cielo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Capacítanos, enséñanos y bendícenos cada día en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén, Jesús. Bueno, mis hermanos, que tengan feliz semana, que Dios los bendiga. Nos vemos el otro año, queriendo Dios. Entonces, que tengan un feliz año también. Amén, amén, profe. Muchas gracias. Amén. Mano Hugo, feliz año. Dios lo bendiga. Gracias para todos, derramando bendiciones para nosotros, para cada uno de nuestra familia. Sí, señor, con mucho gusto. Dios los bendiga, pues.